Démosle un gran aplauso, por favor. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí en mi país y poder contar una experiencia de educación que estamos implementando en Italia. Quiero comenzar por situar el objetivo de la educación y para ello nada mejor que usar un texto sobre el derecho a la educación en la Constitución de Chile. Es un texto que no se encuentra en otras constituciones. Yo sé que la Constitución está en un proceso de cambios muy justos, pero este texto yo lo comparto. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. El pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Esto nos evoca la idea de un largo viaje, el viaje de la vida. Y para ello tenemos que, como con todo viaje, tenemos que equiparnos con las cosas que nos llevarán al destino o al menos nos ayudarán a descubrir cuál es ese destino. Aquí tenemos las cosas como el conocimiento, las habilidades, los valores, descubrir nuestros talentos y la pasión que nos impulsará al pleno desarrollo. Pero no son solo las cosas positivas las que tenemos que preocuparnos. Son también las cosas que nos frenan, los bloqueos que tenemos, los miedos, el miedo al fracaso, el miedo al ridículo, las creencias equivocadas, como por ejemplo que no somos creativos, y en general, digamos, la ignorancia. Este es el equipaje en exceso y el prepararse para el viaje de la vida en el siglo XXI significa que tenemos que descargarnos del equipaje en exceso y tenemos que equiparnos con las cosas positivas. Solo esto nos podrá llevar al pleno desarrollo en el territorio complejo del mundo de hoy. Ahora, ¿cuál es este territorio complejo del mundo de hoy? Es la sociedad, la especie y el planeta, que están hoy día en un gran proceso de cambios, enfrentando desafíos extraordinarios. Veamos algunos elementos de este desafío, de las características de esta geografía que tenemos que recorrer en el viaje de la vida. La ciencia y la tecnología, sabemos, por todo lo que escuchamos también en este Congreso, está avanzando a velocidades extraordinarias, cambiando todo, creando grandes desafíos y oportunidades. Basta pensar en los conceptos de singularidad vacío, toca e interactúa profundamente con la sociedad. Y aquí se viven los desafíos de la población creciente, de la globalización, los desafíos ambientales, organización y trabajo, todo en cambio, la concentración de la riqueza y la concentración del poder mundial, y además la pobreza, la violencia y la criminalidad, que son algunos de los elementos de esta geografía del territorio complejo que tenemos que recorrer.
90% de la riqueza tiempo, si consideramos el 20% más rico, llegamos a casi el 95% de la riqueza. 147 transnacionales controlan el 40% del valor económico de todas las transnacionales del mundo. Y si subimos a 700 transnacionales, estamos hablando del 80% del valor económico. Es una concentración de gentes. Y esta es parte de la geografía que tenemos que recorrer en nuestro viaje al desarrollo pleno. Esto significa que nos encontramos de problemas mal estructurados. Problemas mal estructurados yo creo que no. Y veo un predominio del pensamiento cerrado. Un pensamiento cerrado como resultado de un reduccionismo imperante, como resultado de una sociedad basada en el consumismo que finalmente nos transforma en consumidores y terminamos siendo consumidos. Este es el destino del pensamiento cerrado. Por eso que la educación tiene que apuntar a nutrir el pensamiento y las actitudes abiertas. Tenemos que hablar de experimentar, de colaborar, investigar, estar alerta, relacionarse, preparar la fortuna, creer en uno mismo. Tiene que prepararnos, la educación tiene que llevarnos a nuestras aspiraciones, a la motivación, a la pasión, a descubrir y alimentar el fuego interno que todos nosotros llevamos dentro en el camino hacia la vida plena. En particular, tiene que enseñarnos a ser resilientes, enseñarnos la antifragilidad y, por sobre todo, el autoemprendimiento. Por eso, en la Fundación Emondo Digitale, nosotros trabajamos con un concepto de educación con la idea de que la educación debería contribuir a equipar a las personas a construir, innovar y reconstruir ecosistemas personales que conlleven a la realización de sus vidas en interacción y colaboración con los demás en el ejercicio de una ciudadanía responsable. Y llegamos entonces al desafío de la innovación de la educación para el siglo XXI. Nosotros vemos que al menos hay 6 dimensiones en este desafío, 6 dimensiones de un ecosistema educacional que tienen que ser innovadas simultáneamente. El contenido de la educación, los métodos y ambientes de aprendizaje, la formación de los profesores y rectores, la gestión del proceso didáctico y de las escuelas, la gobernanza y la política del sistema educacional, y existen también las innovaciones sistémicas, que son aquellas que tienen una vocación de tocar todas las dimensiones del sistema. Nosotros, en la Fundación Emondo Digitale, estamos trabajando en el contenido de la educación, 4 dimensiones, en el contenido de la educación, en los métodos y ambiente de aprendizaje, en la formación de profesores y también en innovación sistémica. Y ahora les explico lo que estamos haciendo en términos concretos. Hemos creado un concepto de educación para la vida. Este concepto es un concepto integrador del ecosistema de lo que tiene que innovarse. Este concepto pone a las personas al centro, a los estudiantes y a los profesores, porque son ellos
características que incluyen también el trabajo de equipo, la comunicación, etc. Y el tercer elemento fundamental, y yo creo que en el periodo que estamos viviendo de la humanidad, quizás el más fundamental, son los valores para una ciudadanía responsable, valores que nos lleven a una sociedad más solidaria y menos egoísta como esa que vivimos hoy día. A los tres grandes tipos de contenido se suman tres grandes tipos de aprendizaje. Tenemos el conocido aprendizaje a lo largo de la vida, lifelong. Después tenemos el aprendizaje en todos los ámbitos de la vida. No basta en los edificios de la escuela, tenemos que salir a la vida, tenemos que salir al territorio, a las comunidades, a las empresas y aprender en todos los ámbitos. Y el tercero es el aprendizaje transformativo o life deep. Este es el aprendizaje que nos hace ver el mundo en una forma diferente. Es el aprendizaje que nos debe sacar del paradigma del consumidor al paradigma de la vida plena. Después tenemos las metodologías de aprendizaje que son conocidas y que han sido escritas ya por mucho tiempo, muchos años. Tenemos metodologías de aprendizaje personalizado y colaborativo, aprendizaje basado en el proyecto, en el problema, en la experiencia, en la práctica. El aprendizaje basado en el conocimiento que hoy día tenemos del cerebro, el aprendizaje auténtico, conectado al territorio, a la realidad, el aprendizaje basado en la tecnología y el aprendizaje autoorganizado, autónomo, que permite a los muchachos organizar el propio camino de aprendizaje. Si colocamos todo junto, surge esto como ecosistema a innovar. Este es el gran desafío de la educación y de la innovación de la educación para el siglo XXI. Nosotros hemos creado, junto a los conceptos de educación para la vida y el objetivo de los ecosistemas personales, espacios de innovación para la educación para la vida. Lo llamamos gimnasios para la innovación y también estamos trabajando una innovación sistémica que llamamos y hemos creado una red de gimnasios para la innovación en toda Italia. Ahora les muestro el contenido de lo que estamos haciendo y las actividades. ¿Qué es el gimnasio para la innovación? Es un ambiente físico y virtual para la educación para la vida, un gimnasio para el aprendizaje experiencial y la práctica de la creatividad y la innovación en todas sus expresiones, innovación tecnológica, social y cívica. El gimnasio es un espacio abierto al territorio, a la escuela, a las empresas, a la universidad que tiene como núcleo pulsante a los jóvenes. El gimnasio es un lugar de encuentro entre viejas y nuevas profesiones, donde se estimula la experimentación, el autoemprendimiento y las competencias blandas para el siglo XXI. Veamos las funciones que tenemos hasta ahora. Tenemos espacio y funciones que se dedican a la orientación y a la ideación, a la fabricación digital, el Fab Lab, a los videojuegos interactivos, a la robótica, a la animación tridimensional y efectos visuales, al liderazgo y a la construcción de equipos, a la realidad virtual. Y estamos trabajando en la creación de un espacio de nube y de aplicaciones. Aquí tenemos algunas fotografías de las actividades. Espacio de orientación e ideación. Trabajamos con pizarras interactivas y con sondeos de opinión en tiempo real para llevar a cabo una educación, una conciencia sobre el mundo complejo, los desafíos y también las necesidades para enfrentarlo. Espacio para resolución de problemas donde utilizamos herramientas que la industria ha desarrollado por más de 50 años y que nunca han llegado a las universidades, aparte de las escuelas especializadas o al mundo de las escuelas. Aquí ven ustedes a grupos de muchachos que están utilizando herramientas conceptuales como el árbol del problema, el árbol del porqué, el árbol del qué, en fin, ese tipo de herramientas. Tenemos juegos serios Lego, que es un equipo con más de 2.000 piezas que están dedicados a la proyección,
a discusiones, alineamiento de percepciones, todo lo que es una creatividad, construyendo objetos que permiten una discusión y formas, métodos de discusión que en formas más tradicionales no permitirían alcanzar los resultados que se alcanzan con este tipo de instrumentación. Tenemos herramientas para liderazgo y construcción de equipos como el Sometool, que son varillas y conectores que permiten hacer todo tipo de construcciones y también, digamos, desafíos de trabajo de equipo. Se da un desafío, los muchachos construyen, fracasan o tienen éxito y se hacen reflexiones, se incorpora el conocimiento acumulado sobre los equipos, sobre el liderazgo acumulado por 40 años, pero que tampoco llega a las escuelas. Tenemos, esta es otra herramienta de liderazgo y construcción, pero es más grande, que permite laboratorio que sigue las recomendaciones del Center for Bit and Atoms del MIT del Boston. Tenemos espacios de soldadura para niños. En la universidad muchas veces llegan muchachos de la escuela de ingeniería, una formación muy teórica y nunca han hecho una soldadura. Con nosotros los niños comienzan tempranamente. Tenemos un laboratorio de robótica y de programación que comienza con una pequeña abeja que hace el concepto de programación en forma manual, pero después pasamos a instrumentos Lego, como el Lego Mindstorm, el Lego WeDo, y finalmente a la construcción de los propios robots para una educación y creatividad extraordinaria. Tenemos un laboratorio de animación tridimensional y efectos visuales como el Video Lab, donde hay computadores Apple, cámaras y el software necesario para la animación. Laboratorio de videojuegos con ambiente PC y también software adecuado para la construcción de videojuegos interactivos. Aquí las personas aprenden los fundamentos de la construcción de videojuegos, pero al mismo tiempo aprenden el tipo de trabajos que existen en este mundo nuevo que se está desarrollando y continuará a crecer. Es básicamente aprender nuevos lenguajes de comunicación visual, construcción, interacción. Tenemos un laboratorio de realidad virtual con los instrumentos más avanzados, el Oculus Rift, un cave, que es un espacio tridimensional, como una caja donde las personas entran y interactúan en un mundo inmersivo. Este es el futuro de una nueva forma de comunicar, de una nueva forma de entender la realidad, una nueva realidad, una realidad virtual que cambiará nuestra experiencia cognitiva profundamente. Ahora, ¿con quiénes trabajamos? Trabajamos con jóvenes, solucionando problemas, creatividad, innovación social, ciudadanía responsable. Trabajamos con abuelos en Internet, atacando los problemas de la brecha digital, los problemas de la brecha intergeneracional y de las competencias para el siglo XXI. Trabajamos con jóvenes y ancianos juntos. Creamos equipos de jóvenes y ancianos que son desafiados a identificar y a resolver problemas del territorio. Trabajamos con artistas y escuelas. Tenemos un gran festival de arte digital y los artistas van a las escuelas mucho antes del festival a enseñar a los muchachos el arte y la creatividad, y así la dinámica de las clases de arte pasa, digamos, de estar confinada en un rincón en las escuelas al centro de la actividad educativa, porque esto nos permite conectarnos con todo lo que sabemos de las inteligencias múltiples. No todos aprendemos lógicamente, muchas personas aprenden sobre la base del arte o de las habilidades físicas. Por lo tanto, en este momento, en Roma, los artistas ya están yendo a las escuelas porque en abril tenemos el festival. Trabajamos en robótica educativa para una didáctica construccionista, la solución de problemas, y tenemos una gran competición internacional donde los muchachos llegan con equipos. El año pasado llegaron más de 100 equipos de muchachos a competir con sus robots construidos por ellos mismos en fútbol, rescate, en exploración, en danza, y todo esto tiene una proyección mundial, porque hay competencias mundiales. Por lo tanto, este es un ambiente de gran riqueza para el desarrollo de una educación para el siglo XXI. Trabajamos con jóvenes y artesanos, de tal forma que los jóvenes tengan una experiencia concreta en todos los ámbitos de la vida. Así aprenden
el trabajo de un artesano, pero al mismo tiempo, como son nativos digitales, pueden contribuir a la transformación de las artesanías, de los procesos de artesanía, que son normalmente muy tradicionales. Trabajamos en programación solamente para muchachas, porque sabemos que las muchachas están en relación a las carreras científicas, a las carreras tecnológicas, la proporción de participación es mucho menor. Por lo tanto, tenemos un programa que se llama Coding Girls, que es hecho con la Embajada de Estados Unidos, donde por una semana unos tutores van a las escuelas a enseñar a las muchachas y todo esto termina con una gran hackathon al final de la semana, donde las muchachas llegan, forman equipos y construyen aplicaciones y por sobre todo construyen la autoestima, porque antes pensaban que no podían programar y se descubren que la programación es una cosa que también todos la pueden hacer. Trabajamos con los jóvenes en transición, que son los jóvenes desocupados, los jóvenes NEET, que no hacen nada, son los jóvenes NEET, que quiere decir Not in Employment, Not in Education, Not in Training. En otras palabras, son jóvenes que están a punto de caer fuera de la sociedad. En Italia son 2.3 millones de personas que se encuentran en esta categoría. En Italia hay un 40% de jóvenes bajo 29 años desocupados. Es un gran desafío que nosotros confrontamos en esta categoría. Trabajamos con familias, haciendo fines de semana familiares y estamos creando un acelerador juvenil para ejercer actividades de la construcción del propio futuro. Esto significa trabajar en coproyectación, cotrabajo y coinnovación. Es un desafío que estamos haciendo en este momento en un contexto que, debo decir, no es muy fácil porque la Italia está pasando por una crisis y los fondos no están muy disponibles para crear este tipo de actividades, aun cuando son fundamentales. Pero no hacemos solo actividades físicas. Nosotros entendemos que el mundo de hoy requiere una nueva competencia para la vida. Y esa competencia para la vida nosotros la llamamos virtualidad, que viene de la conjunción de las palabras physical, físico, virtual, físico, virtual, una sola palabra, virtual. Para nosotros es muy importante no pensar lo virtual como una cosa que viene después de lo que hacemos físicamente. Estamos tratando de integrar en un solo proceso las dos grandes dimensiones. Por lo tanto, el sitio virtual.org es un sitio para proyectos de innovación social que además contiene una función de crowdfunding, para que así los muchachos aprendan también nuevas formas de financiamiento y puedan llevar adelante sus proyectos. Y finalmente llego a la Red Nacional de Gimnasios de la Innovación en las escuelas y territorios. Nosotros soñamos que los gimnasios de la innovación existirán en todas las escuelas, así como existen los laboratorios de física, el laboratorio de química. Los gimnasios de la innovación serán aquellos que se esparcerán por todas las escuelas. ¿Qué son y qué es la Red Nacional de Gimnasios de la Innovación? Tenemos ya más de 100 escuelas que han adherido y estamos haciéndolo muy gradualmente porque el proceso es bastante complejo en el contexto educacional italiano. Los gimnasios son configurables, son evolutivos, inclusivos y crecen desde abajo. En otras palabras, no hay una receta. El gimnasio nuestro, que es un gimnasio territorial, es un ejemplo y es un dinamizador de otros. Pero los gimnasios de las escuelas deben partir de la pasión y la competencia de los profesores y de los muchachos que viven en las escuelas. Son ellos, y por eso es que están surgiendo gimnasios que tienen una inclinación de tecnología verde, gimnasios que tienen una inclinación de arte, otros que tienen una inclinación de cine, y así nosotros vemos que en el futuro, en el panorama educacional italiano, existirá un mosaico de gimnasios colaborativos donde aquellos que han seguido un camino podrán enseñar a otros ese camino y avanzar en la difusión de los gimnasios de la innovación para la educación del siglo XXI. Llegamos a un camino muy largo y por ello que las sabias palabras de Antonio Machado permanecen muy vigentes. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y nosotros en la Fundación le hemos agregado 2 líneas: hace falta creer en un mejor destino y tener la voluntad de dar. Muchas gracias.